Saludo a quienes nos alegran con su presencia en esta Basílica de San Francisco y a quienes también nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Sean todos bienvenidos a esta celebración en este tercer domingo de Cuaresma, donde la palabra de Dios nos anima a continuar el recorrido por este camino cuaresmal. Hoy la Iglesia recuerda también la memoria de San Toribio Mogrovejo, obispo patrono del episcopado latinoamericano. Un saludo a todos mis hermanos obispos, especialmente de Bolivia. Que el ejemplo y la intercesión de San Toribio nos anime a ser verdaderos pastores, apasionados por la evangelización, cercanos a la gente, con espíritu de servicio y atentos a la realidad social. Que no perdamos nunca el profetismo evangélico. Recordamos que en este tiempo el Señor nos invita a vivir con actitud de cambio, respondiendo a la llamada de conversión, pero además recordando el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco de este año, que nos dice: recorramos este camino juntos en la esperanza de una promesa hacia la victoria pascual. Nos hace caer en la cuenta que la Cuaresma no tiene un fin en sí misma, sino que nos prepara hacia la Pascua. Acojamos esta invitación con un corazón dócil, receptivo, y con esos mismos sentimientos veamos ahora qué nos dice la palabra de Dios en este domingo. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos trae el relato de la llamada que recibe Moisés para liberar al pueblo de Dios, para liberarlo del sufrimiento que padecía bajo el dominio de los egipcios. Dos aspectos que quisiera subrayar. El primero, Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro, una tarea ya llevada seguramente por un buen tiempo, pero esta vez, dice el texto, llevó el rebaño más allá. Esto hace que Moisés tenga una experiencia de encuentro con Dios. Ir más allá, no quedarse con lo conocido, dejar de lado nuestras comodidades, diríamos. Este movimiento que realiza Moisés de ir más allá debe ayudarnos a entender la importancia de arriesgarse, de salir del centro e ir también a las periferias. Probablemente Moisés, si no arriesgaba, se hubiera privado de tan particular e importante experiencia. Por eso se nos pide ser iglesia en salida. Por eso se nos exige dejar nuestra zona de confort y arriesgarnos. El Papa Francisco nos lo dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Salir de nuestras seguridades es poner nuestra confianza en Dios, es saber que sin Él no podemos hacer nada. Salir e ir más allá es tener la experiencia de mirar nuestra vida desde la fragilidad del pecado para experimentar la misericordia de Dios. Ir más allá para encontrarse con Dios y desde ese encuentro reconocer la urgencia de la conversión. Pero esta salida la debemos también entender en una doble perspectiva. Por un lado, para encontrarse con Dios. Pero la segunda, en la misma línea, es también para encontrarse, pero esta vez con el pueblo. O mejor dicho, con los sufrimientos del pueblo. No comprenderemos ni entenderemos los sufrimientos de los demás si no salimos a su encuentro, si no vamos más allá. Esa experiencia le permitió a Moisés ratificar lo que ya había visto, el sufrimiento de todo un pueblo. Estamos viviendo como país una situación que no nos debe ser indiferente a nadie. No podemos negar el sufrimiento de la gente. Es fácil desde nuestras comunidades sugerir ilusorias soluciones a sus necesidades. Debemos, a ejemplo de Moisés,
ir más allá. Por eso, a nuestras autoridades les invito a ir más allá. Esto significa, al igual que la mayoría de la población, pasar por las dificultades en busca de combustible. Ir más allá es ir de compras y ver cómo todo ha subido de precio. Ir más allá es ir de madrugada en busca de una ficha para una atención médica. Ir más allá significa sufrir las dificultades en el uso del transporte público. Ir más allá es hacer el ejercicio de tantas familias de reducir sus gastos porque ven ahora que les hace falta el dinero. Ante esta situación por la que está pasando el país, lo decíamos ya desde la Secretaría de la Conferencia Episcopal Boliviana, nos preocupan los hogares bolivianos. Como Iglesia, estamos comprometidos a ser un faro de esperanza y un espacio de encuentro. Estamos aquí para escuchar, acompañar y ayudar. El segundo aspecto que subrayo de la primera lectura es la actitud de Dios. Él mismo le dice a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo, he oído los gritos de dolor, conozco bien sus sufrimientos. Esto nos debe llenar de esperanza, saber que Dios no es sordo ni ciego frente a lo que nos va pasando. Es más bien un Dios que camina con su pueblo, que se conmueve frente a su sufrimiento. Esto debemos también aplicarlo a nuestra experiencia, por un lado personal, es decir, Dios se conmueve frente a nuestro sufrimiento de pecado. Por eso el salmista hoy decía: el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Por eso es el mismo Señor que nos concede vivir este tiempo de Cuaresma para que, reconociendo aquello que nos causa dolor y sufrimiento, que es el pecado, nos arrepintamos para después experimentar la reconciliación con Él y con los hermanos. Además, tenemos la certeza de que Dios camina con su pueblo, suscitando a personas como Moisés para que liberen a su pueblo de todo sufrimiento. Por eso debemos pedir siempre que Dios toque el corazón de nuestras autoridades, para que no sean sordos ni ciegos frente al sufrimiento del pueblo. Debemos pedir a Dios que nosotros no caigamos en la indiferencia frente al sufrimiento, que desde nuestra realidad y compromiso cristiano sepamos también ser solidarios los unos con los otros, que no perdamos nunca la sensibilidad frente al dolor. Recordando nuevamente palabras del Papa Francisco, ya lo advertía diciendo: la indiferencia es la gran enfermedad de hoy. Mirar para otro lado es más necesario que nunca hoy estar cerca de la gente. En este contexto de Cuaresma, el Evangelio nos invita y nos transmite dos ideas centrales. Por un lado, la urgencia de la conversión y por otro lado, contemplar la paciencia de Dios, que nos da siempre nuevas oportunidades para cambiar y ser mejores. Veamos la primera idea. Dice el texto: si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y después en la parábola de la higuera encontramos que se dice: fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no la encuentro. Córtala. Una cosa es cierta: Dios es exigente. No quiere que sus hijos, que sus hijas sean mediocres. O peor aún, no acepta que no demos frutos. Por eso es importante vivir el sentido de la Cuaresma. Es en este tiempo en el que con mayor intensidad debemos responder a esta pregunta: en mi vida cristiana, ¿qué frutos estoy dando? Y si nos damos cuenta que no estamos dando frutos, preguntémonos: ¿qué me impide dar frutos? Seguramente que aquí la respuesta es unánime. Lo que nos impide dar frutos es el pecado. Aquí comprendemos lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura: no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, no nos rebelemos contra Dios.
Frente a esta exhortación, debemos ser capaces de alejarnos del mal y buscar en todo momento cumplir la voluntad de Dios. Si miramos nuestra realidad, nos daremos cuenta que somos impacientes, que vivimos en una cultura de lo inmediato, de la prisa. A esto se añade que queremos las cosas rápidas y sin ningún esfuerzo. Esto no solo afecta en lo cotidiano de nuestra vida, en nuestras relaciones, sino también en nuestra experiencia espiritual. Veamos cómo. Dijimos que Dios es exigente frente a la conversión y frente a los frutos que debemos dar en nuestra vida. Pero la prisa de Dios y su exigencia no se basan en categorías humanas, como las describimos antes. Dios sabe de sus tiempos, además que nos conoce a cada uno individualmente. El Evangelio de hoy presenta, por así decir, la paciencia divina en la persona de Jesús frente a la exigencia del dueño de la higuera, que en este caso viene a ser Dios. Dice: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no la encuentro, córtala. Frente a esto aparece la figura del viñador, que es Jesús, quien siempre está intercediendo por nosotros, y dirá al dueño de la higuera: déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Contemplemos que si bien el viñador intercede, no es que apruebe que la higuera no dé fruto, por el contrario, termina diciendo: déjala 1 año, si no da frutos, córtala. Pero aquí lo que quiero que contemplemos es la imagen del viñador. Pensemos un poco en nuestra experiencia de creyentes, de discípulos. Si bien somos diferentes, sin embargo, estoy seguro que hay algo en común. Somos lentos a la conversión. No cambiamos como deberíamos. Las razones seguramente son muchas y diversas al mismo tiempo, pero como dice el Evangelio, estas se deben a que no somos tierra buena. Lo dice el viñador: removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Esto inmediatamente me hace recuerdo a la parábola del sembrador, donde el terreno que acoge la semilla es determinante para que dé fruto. En la parábola de hoy pasa lo mismo, con la diferencia de que el viñador, que es Jesús, se compromete a hacerla más fértil. Recordemos lo que nos dice el Papa Francisco: cada uno de nosotros es como una higuera. Jesús intercede por nosotros ante el Padre, pero espera frutos. No tengamos miedo de cambiar, de dejar lo viejo, de volver a Dios. Pensemos un poco: ¿qué abono nos ofrece Jesús para que podamos dar frutos? Vayamos al inicio de la Cuaresma o recordemos la oración colecta de hoy. El miércoles de ceniza, en esa oportunidad, en el Evangelio Jesús nos proponía algunas prácticas que son propias de la Cuaresma: la oración, el ayuno y las obras de caridad. A todo esto debemos añadir lo que la Iglesia nos propone, por ejemplo, las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos todo para cambiar, tenemos todo para ser buen terreno y dar frutos. Aprovechemos estas semanas de Cuaresma para poder experimentar un auténtico camino de conversión. Que la Santísima Virgen María, que recibió el anuncio del ángel y aceptó ser Madre de Dios, interceda por nosotros, y que su ejemplo de entrega y confianza plena en Dios nos anime en este camino de Cuaresma. Así con ella celebraremos la alegría pascual. Amén.